Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal Neurocirugía TV. Estamos tratando de establecer una red de neurocirugía en Latinoamérica. Hoy tenemos a José, tenemos Patty Pacheco, un neurocirujano pediátrica de Buenos Aires, Argentina. Primero déjame introducir el panel. Y hola, Griselda. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a nuestro primer congreso en línea de neurocirugía pediátrica. Sí, Griselda es director de este congreso. Él ayúdame para traer a los presentadores. Y hola, Gerardo, ¿puedes introducirte, por favor? Hola, yo soy el doctor Gerardo Sánchez Rodríguez, soy neurocirujano pediatra y estamos aquí en la Ciudad de México y estoy del Hospital 1 de Octubre y bienvenidos, es mucho gusto. Gracias por venir, Gerardo. Y Miguel, ¿puedes introducirte, por favor? Buenos días, doctora Miguel Ángel Serret, médico neurocirujano. Trabajo con la doctora Griselda Ramírez en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional aquí en la Ciudad de México. Un gusto, doctora. Bienvenidos, Miguel. Y Marco, ¿puedes introducirte, por favor? Buenos días, mi nombre es Marco Antonio, les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por la invitación. Gracias por venir, Marco. Y Simon, mi Buenos socio. días. Buenos días. Mi nombre es Simon, estudiante de medicina en Japón. Y de Japón. Y está muy temprano ya. Ok, Patty, es tu charla. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, profesor, profesora Griselda, por la invitación. Ahora vamos a hablar un poco de mielomeningocele y pacientes con médula anclada, ya que es un poco de controversia todavía el tratamiento de los mismos. Ok, vamos a ver. Sí, esta tecnología es nueva para todo. Sí. Ahora sí. Okay. Bien, perfecto, perfecto. ¿Ahora sale? Sí, ¿La sí, presentación? perfecto. Y Patty, dígame cuándo está cambiando para decir que está bien, ¿ok? Bien. Okay. Ahí. Ahora, Ok. Sí, bien. bueno. Como les decía, hablamos de pacientes mielomeningocele, la médula anclada en estos pacientes. Para poder empezar a hablar, no me cambia, profesor. Ok. Well, a veces necesita cambio por mano a la izquierda. Sí, eso es, este cambia. Ajá. Concepto. Bien. Concepto. El concepto de la médula anclada, nosotros tenemos que saber de que es una rara anomalía intraespinal que va a producir un trastorno a nivel de la médula, que va a ser causado por un estiramiento a nivel del extremo caudal. Esto es por una estructura inelástica, lo cual nos va a llevar a la disfunción neurológica, musculoesquelética, urológica o gastrointestinal. El mielomeningocele es el defecto del tubo neural que se va a producir durante la neurulación. No va a haber formación de huesos a nivel de la columna, por lo cual las meninges y la médula espinal van a protruir a través de la espalda del niño. Para hablar un poco de historia, vamos a ver de que desde 1910 Puig nos habla de pacientes que había operado con mielomeningocele, donde observaba incontinencia y deformidades en flexión, las cuales mejoraban luego de haber hecho la sección del filum. Por lo tanto, pensaba que era un resultado de una tensión anormal de la médula espinal. Garso, en 1953, recién introduce el síndrome de filum terminale, cuando observa a 3 pacientes con una deformidad espinal y síntomas neurológicos, secciona el filum, entonces de esa manera sospecha que el filum se encontraba anclado. En 1940, Lichtenstein nos habla que la inmovilización de la médula espinal también va a causar otro tipo de problemas, como la paraplegia y la herniación del tronco cerebral, lo que hoy conocemos como el Arnold Chiari.
y en los pacientes mielomeningocele el Arnold-Chiari tipo 2. El término como tal de síndrome de médula anclada lo introduce Hoffman y colaboradores en 1976, cuando describe 31 casos de los cuales presentaban síntomas neurológicos y deformidades ortopédicas por la elongación de la espina, de la médula espinal, y al seccionar el filum, los pacientes recuperan la funcionalidad normal. Y en el 81, Yamada nos habla del metabolismo oxidativo, el cual mejoraba luego del desanclaje medular. Para poder entender un poco la patología de la médula anclada y del mielomeningocele, tenemos que recordar un poco de embriología para entender la anatomía patológica. Entonces, para recordar un poco, hablamos de que el tubo neural se va a formar en el proceso de la neurulación en el día 18 a 28 de la gestación. Esto es promovido a través de la notocorda, que es el inductor primario. En el día 18 ya se producen las elevaciones de las crestas neurales, la placa neural se invagina, va formando el surco neural y el cierre del tubo como tal se presenta entre los días 22 y 23 con la convergencia de las dos crestas. Tenemos el neuroporo anterior y el neuroporo posterior, que cuando tenemos el mielomeningocele es por un defecto aquí a nivel del tubo neural. Estos neuroporos se cierran tanto el día 25 y el día 27, así terminando el proceso de la neurulación primaria. Posteriormente, entre los días 43 y 48, se va a formar el ventrículo terminal, lo que va a dar lugar al sitio del cono medular. El cono va a ir ascendiendo en forma progresiva, como podemos ver en las imágenes. A partir del tercer mes tiene un ascenso bajo, el quinto mes está a nivel sacro, pero como la columna vertebral crece en forma desproporcional con la médula espinal, el cono va a ir ascendiendo hasta llegar a alcanzar los niveles L1 y L2 cuando el paciente tiene los 3 meses de edad, y en el adulto en L1 y L2. La etiología del mielomeningocele es múltiple, hay múltiples casos factoriales, algunos hablan de factores de herencia, sobre todo en personas que ya han tenido hijos con alguna malformación a nivel del tubo neural, anencefalia, abortos a repetición. Se cree que tienen mayor probabilidad de tener niños con mielomeningocele y está involucrado el gen DANGL tipo 1. Los factores nutricionales, la edad materna, el abuso de cocaína, los medicamentos como el uso del valproato y la radiación juegan un papel importante en la etiología de esta patología. No obstante, lo que nosotros conocemos hoy en día es que la deficiencia de ácido fólico es lo que nos va a llevar a presentar mayores defectos a nivel del tubo neural. Hoy por hoy ha disminuido la incidencia del mielomeningocele justamente porque ya en diversos gobiernos de diferentes partes del mundo ya introducen el ácido fólico en diferentes comidas y lácteos y concientizan a la mujer a tomar el ácido fólico antes y durante el embarazo para prevenir este tipo de problemas. Para hablar de la fisiopatología, ya Hoffman nos hablaba que la tracción y la elasticidad del cordón eran los factores fundamentales para este tipo de problemas. La parte más caudal del cordón espinal se va a someter a una elongación. Esto va a ser cuando se aplican unas fuerzas de tracción a nivel del cono medular, que va a ser la parte más vulnerable. Entonces se va a producir un anclaje en este nivel, lo que explicaría el déficit neurológico de los pacientes. El filum terminal es videoelástico.
Entonces, cuando se presenta la fibrosis, esta viscoelasticidad se va a alterar. Entonces, el filum va a actuar como un ancla, limitando el movimiento, lo cual va a ayudar a la fuerza de tracción que genera a producir mayor daño neurológico, las deformidades ortopédicas y las alteraciones urológicas. Al mismo tiempo, esta tracción lo que va a ocasionar va a ser una disminución a nivel del diámetro del lumen de los vasos espinales. Por lo tanto, el flujo sanguíneo va a disminuir, lo que va a causar la isquemia local y el sufrimiento medular. Por eso es importante mantener este concepto, que si el desanclaje del cordón se realiza entre las 2 a 8 semanas, el flujo sanguíneo va a regresar a la normalidad, pero luego de este tiempo ya va a ser irreversible o va a ser casi imposible que el paciente pueda retornar a la normalidad. Todo esto lo conocemos gracias a Yamada y a sus colaboradores, debido a que ellos han estudiado el metabolismo del cordón espinal anclado, tanto en humanos como en ratones, y ha visto de que está asociado con anormalidades a nivel del citocromo alfa y alfa 3 en las interneuronas. Este citocromo, como sabemos, es el paso final del metabolismo de las enzimas de la cadena respiratoria a nivel mitocondrial. Entonces, proporciona una reducción-oxigenación que se asocia a cambios de la disponibilidad de oxígeno y los requerimientos metabólicos de las mitocondrias. Entonces, podemos observar que el aumento de la tracción de la médula va a producir un aumento en la reducción del citocromo alfa y alfa 3. Va a llevar a una disminución de la demanda de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno, lo que nos va a llevar a la hipoxia y a la isquemia a nivel de la médula espinal. El desanclaje, por el contrario, de este citocromo, lo que hace es volver a la reoxidación, retornando a la normalidad el flujo sanguíneo y mejora la sintomatología neurológica, según la literatura, entre 2 semanas hasta 4 meses. Por eso, nosotros tenemos que quedarnos con el concepto de que si existen signos y síntomas neurológicos, urológicos y ortopédicos en los pacientes, tenemos que realizar un abordaje agresivo y hacer el desanclaje medular, porque el 50% de estos pacientes van a mejorar con la cirugía del desanclaje. Para esto también tenemos la clínica, ya que el examen clínico, como sabemos todos, en todas las patologías, juega un papel primordial en el diagnóstico. Muchas veces se manifiestan con alteraciones cutáneas, tenemos que buscar si hay nevos, hipertricosis, algunos angiomas, ver si existen deformidades a nivel de los miembros inferiores, pie cabo, pie bot. Algunas veces los reflejos tendinosos pueden estar alterables y el tono muscular, pero eso es variable. Y lo más importante, y lo que siempre vemos en este tipo de pacientes, es la alteración a nivel de los esfínteres, tanto anal como alteraciones a nivel de la micción. El mielomeningocele, nosotros lo vamos a clasificar en 2, en abierto y cerrado. Y esto tiene mucha implicancia a nivel del tipo de tratamiento que vamos a realizar. El abierto, como podemos ver en la foto, la membrana está rota, por lo cual hay pérdida del líquido cefalorraquídeo. El paciente tiene mayor proporción, mayor incidencia a adquirir una infección. Mientras que en este caso hablamos de cerrado, a pesar que aquí vemos la placa notocordal, pero tiene una membrana que lo cubre, está indemne y no hay pérdida de líquido cefalorraquídeo. Existe también, que es importante para nosotros, una clasificación funcional del mielomeningocele, que es como nosotros lo vamos a ir evaluando
en el transcurso de las consultas y para ver si agrava o no la clínica. Hay que recalcar que no todos los pacientes tienen el mismo grado en general, pueden tener 2 grados en forma simultánea. El grado 1 es cuando el paciente no moviliza los miembros, es decir, tiene una paraplegia de la cintura para abajo, ¿no es verdad? El grado 2 mueve los psoas y los aductores. Está hablando de que está a nivel de L2 y L3. En el grado mueve el cuádriceps y en el grado 4 mueve los gemelos y el sóleo. Algunos autores hablan del grado 5, pero la verdad que en la práctica que nosotros tenemos, nunca hemos visto un paciente que no tenga ningún déficit a nivel desinteriano, una vejiga neurogénica o una hipotonía anal. Todos los pacientes L lo presentan. ¿Qué exámenes complementarios tenemos que pedir para saber si existe algún tipo de alteración? La urodinamia es fundamental. Lo usamos tanto en el prequirúrgico como en el posquirúrgico para evaluar la estabilidad de la función luego del desanclaje. En este estudio vamos a ver que existe una hiperreflexia del dextrusor, pero existe complianza vesical disminuida, una discinercia y un decremento de la sensación de orinar. Los estudios de imagen que nos van a orientar más hacia la médula anclada, aunque sabemos que todos los pacientes con mielomeningocele cuando nacen tienen médula anclada, son la resonancia, ya que nos va a ver el anclaje medular, dónde está el cono y cuáles son las causas del anclaje, si hay mayor fibrosis, tejido fibrote, tal en estos pacientes, pues tomografía computada con ventanas óseas, ya que muchas veces, aunque son casos, pueden tener una diastematomielia y con la tomografía podemos ver. Las radiografías simples también nos van a orientar y los potenciales evocados somatosensitivos y motores sería lo ideal hacer, tanto en el pre como en el postquirúrgico y en el intraoperatorio, pero lamentablemente no siempre se puede lograr tener este método en la cirugía. Una cosa que recalcar para los estudiantes, para los residentes que están escuchando la charla, es qué vamos a hacer cuando nos llega un paciente neonato con mielomeningocele en el momento, cómo lo vamos a manejar. Lo primero que tenemos que hacer es cubrir la lesión con una gasa húmeda furacinada o con un nylon estéril. Lavar con abundante solución fisiológica, colocar la gasita y derivarlo al centro de mayor complejidad para poder realizar la cirugía. El tratamiento antibiótico en nuestro medio solamente lo usamos en caso de mielomeningocele abierto por el riesgo de infección. Preparamos los exámenes prequirúrgicos, de rutina hacemos una ecografía cerebral, si es que se puede, antes de la cirugía del cierre. La cirugía, lo más recomendable es entre las 24 y 72 horas de nacido, no más por el riesgo de infección. Y luego de la cirugía continuamos entre 3 a 7 días con antibiótico. Y a los 10 días hacemos una nueva ecografía cerebral, ya que estos pacientes son muy propensos a desarrollar hidrocefalia. ¿Cuándo vamos a operar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Bueno, creo que no hay mucha discrepancia en la primera cirugía, ya que como sabemos todos los pacientes con mielomeningocele nacen ya con la médula anclada. Entonces realizamos la cirugía del desanclaje, hacemos la reparación de la placa neural con su tubulización y su cierre. Hoy por hoy ya se está hablando, pero lamentablemente en Argentina todavía no realizamos la cirugía fetal, la cual hay proyectos para poder empezar, pero aún no se ha empezado, que es a partir de las 20 semanas de gestación, y operarlo dentro de las 24 a 72 horas de nacido. Creo que en ese sentido no hay ningún problema y todos estaríamos de acuerdo. Con el propósito de la cirugía de liberar la placa neural, hacer la reconstrucción de la médula abierta, cerrar la dura madre, cubrir con músculo el canal posterior y hacer una buena plástica y cierre de la piel para prevenir las fístulas del líquido cefalorraquídeo.
La técnica quirúrgica, como nosotros realizamos, es colocamos al paciente de cúbito ventral con 2 rollitos, haciendo que el abdomen quede libre. Hacemos limpieza exhaustiva con Pervinox, jabonoso, clorexidina 3 veces antes del procedimiento y 3 veces ya con los campos puestos. Hacemos la incisión a nivel del tejido epitelial de transición, este es el tejido de transición, identificamos la placoda, drenamos el líquido cefalorraquídeo en forma lenta y empezamos con la disección de la placa neural, las bridas, empezamos a hacer el reconocimiento de las raíces, los paquetes vasculares, disecamos bien toda la placa neural, evitando dejar tejido epitelial o graso a nivel de los bordes. En tratamiento quirúrgico lavamos con solución fisiológica tibia para poder lubricar y luego ir cerrando dicha placa a la normalidad. Revisamos nuevamente, debridamos las adherencias, si es que hubiera, reconocemos nuevamente si existe el paquete nervioso, el vascular, recolocamos la placoda en el canal medular y con un disector o una sonda, antes de cerrar, vamos hacia arriba y hacia abajo para ver que no haya ningún tipo de adherencia. Volvemos a lavar con solución fisiológica, identificamos y disecamos la dura madre, evitamos inclusiones de grasa, sobre todo, recortamos sobre las meninges, vemos su integridad, hacemos un cierre hermético, pedimos que hagan a los anestesiólogos las maniobras de Valsalva, revisamos la hemostasia para ver que no haya ningún tipo de sangrado, hacemos el cierre del plano muscular, el cierre del tejido celular y la dermis por plano hasta llegar a cerrar la piel con puntos separados, respetando los bordes y la línea media. Al paciente lo vamos a dejar en decúbito lateral o ventral, estricto, con cefalotina 100 miligramos kilo peso por 48 horas postquirúrgico, realizamos la curación diaria de la herida quirúrgica y bueno, en caso de que la ecografía a los 10 días nos muestre hidrocefalia, lo primero que hacemos es una punción transfontanelar. Pero aquí viene el problema. ¿Cuándo reoperamos a los pacientes con mielomeningocele? Bueno, existen criterios de selección quirúrgica que son los clínicos, los imageneológicos y los estudios electrofisiológicos. Entonces, ¿cuándo vamos a sospechar que este paciente va a tener un sufrimiento medular? Primero va a empezar con una escoliosis. Sabemos que el mielomeningocele tiene escoliosis porque, como habíamos hablado, no tienen todas las vértebras completas, por lo que van a tender a tener la escoliosis. Pero el empeoramiento de la escoliosis, una disminución de la fuerza a nivel de los miembros inferiores, que empiecen con espasticidad, alteraciones en la marcha, si de un grado 4 pasa a un grado 3 o viceversa, de 3 a un 2, una deformidad de los miembros inferiores, dolor que puede ser lumbar o incluso dolor a nivel de la herida quirúrgica que nos va a indicar que hay una fibrosis o un estiramiento a ese nivel, pues nos hace sospechar que hay un reanclaje. Y sobre todo las alteraciones urológicas del paciente, por lo que nosotros hacemos las urodinamias a repetición. Todo esto nosotros lo vamos a llegar a conseguir o poder observar porque estos pacientes deben estar bajo el cuidado de un equipo multidisciplinario, kinesiología, unidad espinal para ver el tema de las escoliosis, urología, nutrición, ortopedia, y ellos son los que nos van a orientar de que el paciente en su control ha sufrido algún tipo de cambio que nos hace sospechar que está presentando un sufrimiento medular. Para mostrarles, en el Hospital Pedro Elizalde hemos realizado un trabajo de pacientes mielomeningocele que se operaron desde el periodo de 1999 al 2014. En total se han llegado a operar 32 pacientes de
anclaje medular luego del cierre primario, es decir, una segunda cirugía, de los cuales no ha habido mucha diferencia entre hombres y mujeres. Fueron 19 mujeres, 13 varones. La localización del defecto hemos visto que era en mayor proporción a nivel lumbar, lumbosacro hemos tenido pacientes, y a nivel cervical solo uno. El grado de mielomeningocele no ha variado tanto entre el grado 1 y el grado 4. Como podemos ver, teníamos 8 pacientes grado 1 y 9 pacientes en grado 3 y grado 4. Estos pacientes, como antecedente, habían requerido válvula de derivación ventrículo-peritoneal luego de la primera cirugía, y solamente 4 de ellos habían desarrollado pioventriculitis, o sea que tampoco era una causa muy frecuente de infección. Lo que hicimos es dividirlos en 2 grupos para la sintomatología, menores de 10 años y mayores de 10 años. Esto por el pico de crecimiento que tienen los pacientes. No ha habido mucha diferencia en el porcentaje de la signosintomatología que presentaron antes de la cirugía: infecciones urinarias, alteraciones a nivel de la micción, escoliosis, siringomielia y alteraciones a nivel de la urodinamia. Otros pacientes habían presentado caídas frecuentes, la deformidad a nivel de los miembros inferiores, alteraciones a nivel de la marcha, hipoestesis. Pero sí podemos ver que el porcentaje es más alto en los menores de 10 años que en los mayores, y esto es por el pico de estiramiento que presentan los niños, que producen mayor elongación a nivel de la médula espinal. Lamentablemente, el intervalo entre la presentación de los síntomas a la cirugía fue largo, entre 6 a 7 años de edad. Esto muchas veces porque pacientes vienen de provincias, vienen de afuera y no hacen un control, o bien piensan de que es un proceso natural de la enfermedad y no le dan la importancia de vida. La edad promedio que hemos operado ha oscilado entre los 3 a 15 años, con una media de 8. Y lo que encontramos en el procedimiento quirúrgico, el de anclaje, fue adherencias, sobre todo en la mayoría de los casos, 26 pacientes, filum lipomatoso, 5 pacientes tenían el quiste dermoide, por eso hemos recalcado la técnica quirúrgica, ver bien que no queden restos de piel, porque es lo que nos va a ocasionar más adelante el quiste. Diastematomía tenían 2 pacientes y encontramos un trayecto fistuloso en 3. Una aracnoiditis completa presentaron 2 pacientes, de los cuales uno nos llamó la atención, ya que presentaba un manguito aracnoidal y además la rotación medular. Un paciente tenía una espasticidad bastante marcada, así que realizamos una rizotomía en el mismo acto quirúrgico, el cual tuvo una evolución excelente luego de las cirugías. Las complicaciones que tuvimos fueron infecciones del lecho quirúrgico en 4 pacientes, de los cuales solo uno recibió una toalete quirúrgica, los otros con tratamiento antibiótico recuperaron muy bien. Y como complicación tardía, un paciente con una escoliosis muy marcada presentó una escara de apoyo, por lo que presentó una fístula del líquido cefalorraquídeo. Pero de todos estos pacientes que operamos, 4 presentaron nuevamente signos y síntomas de reanclaje medular entre 1 año y 11 años después de la segunda cirugía. Comenzaron con dolor lumbar, la escoliosis había empeorado, alteraciones urológicas y la presencia de siringomielia, por lo cual decidimos reintervenir a estos pacientes, encontrando, como en el anterior procedimiento, muchas adherencias, un filum lipomatoso, sobre todo un quiste dermoide y una diplomielia. Entonces, como conclusiones, podemos decir de que la grabación clínica y radiológica nos va a decir cuándo debemos operar.
En las cirugías de reanclaje, lo que más vemos son las bandas durales y la aracnoiditis. Hay otro tipo de lesiones también, como los lipomas, los epidermoides, la diestimatomelia, granulomas alrededor de la sutura. No es raro ver de que cierren la placa cordal, notocordal, con un hilo muy grueso que va a ocasionar granuloma y no con un 9 o 10 ceros, que sería lo ideal. Después, estos pacientes, una vez que se ha realizado la laminectomía y la lisis de las adhesiones a este nivel, automáticamente la placa neural se empezó a relajarse y los síntomas neurológicos y ortopédicos mejoraron. McClone, esto para recalcar un poco el tema de la escoliosis, ya desde el 90 nos decía que la médula anclada era la causa directa de escoliosis, por la isquemia medular y por un tono muscular asimétrico paravertebral. Por lo tanto, Winter y McMaster nos hablan de que primero debemos corregir el síndrome de médula anclada y luego entre 3 y 6 meses, si es que no ha llegado a producirse la corrección de la escoliosis, recién planear una cirugía. Pero en la actualidad hay muchos autores que en el mismo acto quirúrgico realizan la corrección de la escoliosis y la médula anclada en los pacientes que tienen un ángulo de Cobb mayor a 35 grados, ya que se ha visto que estos pacientes sí van a empeorar luego del desanclaje medular que se realice en forma primaria y luego la corrección de la escoliosis. Muchas gracias. Okay, Patty, estoy poco lento con mi botón de mute. Muchas gracias por una excelente presentación y muy buen dibujos. Y vamos a ver si hay preguntas del panel. Vamos a empezar con los neurocirujanos. Griselda, ¿tiene algo a decir, Patty? Felicitarte por la presentación, estuvo excelente, todo el tema en general, abarcaste grandes cosas que son muy importantes para nosotros dentro de la pediatría en la evaluación de este tipo de pacientes por su complejidad, porque no es solamente el tratamiento primario que se da cuando nace un niño con este tipo de malformaciones, sino en todo el seguimiento que tenemos que estar dando a lo largo de la vida de ellos y estar resolviendo toda esta serie de complicaciones que pueden presentarse en diferentes periodos de la vida de estos niños. Muchas gracias. Okay. Gracias. Muy bien. ¿Y Gerardo, tiene algo que decir, Patty? Bueno, que realmente es una patología, nuevamente hablamos como cuando las válvulas, muchos neurocirujanos y más, bueno, adultos que piensan que es muy fácil nada más ir a cerrar una cicatriz y no es así. El seguimiento de estos pacientes es muy difícil, a veces no se da el tratamiento muy específico, pero excelente por la plática y es algo que debemos de tener todos los neurocirujanos en cuenta, todos esos datos. Y felicidades por la plática, muy interesante. Muchas gracias. Muy bueno. Y el neurocirujano nuevo, Luis, de Guadalajara. ¿Cómo estás, Luis? Bien, John, ¿cómo están ustedes? Y bien. ¿Quieres decir hola a los neurocirujanos, incluyendo Patty Pacheco de Argentina? Muy interesante su charla. Nosotros en Guadalajara tenemos una gran cantidad también de pacientes con médula anclada secundaria en la reparación del mielo meningocele. Y precisamente más tarde, hoy mismo, estaremos presentando la experiencia nuestra y la utilidad de algunas de las escalas que ya están validadas internacionalmente para evaluar la mejoría y evaluar la selección de los pacientes precisamente para la médula anclada secundaria, para la cirugía de médula anclada secundaria. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Y Miguel quiere algo decir, Patty? Está en mute, Miguel. Está en mute. ¿Puede sacar su mute? No sé si puedo. Déjame ver si yo puedo hacer. Ok.
Buenos días, doctora. Felicitarla, excelente plática, muy didáctica. Tengo una pregunta. Comentaba usted que a los 2 días de los pacientes que ustedes superan le hacen ultrasonido. Si esos pacientes no presentan hidrocefalia a los 2 días, ¿en qué tiempo los vuelven a estudio? ¿Qué hacen con los pacientitos? O sea, los dan de alta y esa es mi duda. ¿No presenta hidrocefalia? ¿Le dan seguimiento? ¿O qué sucede? Bueno, como había comentado en la charla, la ecografía que nosotros realizamos es antes de la cirugía. El paciente nos llega al centro y dentro de los exámenes prequirúrgicos que realizamos, tratamos de hacerle la ecografía transfontanelar, ya que 90% sí van a tener una ventriculomegalia o una hidrocefalia, por así llamarlo. Pero ¿qué pasa? Luego del cierre, el flujo del líquido cefalorraquídeo se altera. No es lo mismo que tengo un espacio hacia afuera que cuando nosotros hacemos el cierre y la plástica completa del defecto. Por lo tanto, vamos controlando perímetro cefálico, fontanela, en los niños, todos los días, entre la semana y los 10 días, hacemos una ecografía transfontanelar en la que vemos si existe alguna diferencia del diámetro o el índice de resistencia que tenemos de la ecografía previa a la ecografía actual. Si no hay mucha variación, estos chicos normalmente necesitan más cuidados. No es un paciente que va a necesitar una cirugía y nada más. Tenemos que preparar a la madre porque necesitan sondeos, como habíamos hablado, tienen alteraciones a nivel vesical, la madre tiene que aprender a cómo realizar el sondaje. Entonces, el tiempo que queda en el hospital es más prolongado. Ahí nosotros aprovechamos de hacerle los controles más seguidos, ver el perímetro y hacer las ecografías cerebrales a repetición para ver en qué momento se va a desarrollar la hidrocefalia y poder tratar en forma oportuna. No hay un tiempo exacto. Hay niños que ya nacen con una hidrocefalia máxima, entonces tratamos de operarlo dentro de la primera semana de nacido. Y hay otros que sí tienen la ventriculomegalia, pero mantienen todavía el diámetro ventricular o el índice de resistencia y van empeorando en el transcurso de los días. Aproximadamente puede pasar 7, 10, 15 días, pero una vez que empieza la alteración, sí o sí los operamos. Muchas gracias, doctora. Gracias. Okay. ¿Hay más preguntas de Luis o Gerardo o Griselda? ¿Está bien? Todo bien. Ok, muy bien. Déjame introducir estudiantes antes de ir para dar crédito, para asistir. Hola, Slaven. Slaven, está mute, Slaven. Ok, tal vez no puedo salir mute. Y Víctor, ¿puede oírme? Sí, doctor, puedo oírlo. Hola, Víctor. ¿Puedes introducirte, por favor? Sí, no hay problema. Mi nombre es Víctor Orrego, soy médico de la Universidad Mayor de Temuco. Estoy recién egresado. Muy interesante su charla. Me gustó que haya dejado ver el rol del médico general en esto, del médico no especialista. Así que me quedó claro por lo menos qué es lo que tengo que hacer con un caso de mielo meningocele. Ok, muy bien y bienvenidos todos. Ok, muy bien, vamos a terminar esta charla. Muchas gracias, Patty. Tú puedes salir su PowerPoint, Patty. Marca la flecha verde otra vez para salir la charla, para ver su cara. ¿Ha visto sus campos de vino en Argentina? Claro, esto es en Tarija. Yo soy de Tarija, Bolivia. Me formé aquí en Buenos Aires, pero soy de Bolivia. Sur de Bolivia. ¿Este campo está en Bolivia? ¿Este campo es de vino allá o en Argentina? Sí, es en Tarija, de donde yo soy. Qué bueno. Sur de Bolivia. Así que quedan todos
invitados cuando gusten estar ahí. Y antes de irme y despedirme, quería agradecer al doctor Fernando Chico, quien me ha colaborado mucho con la bibliografía para poder presentar en este congreso. Ok, bueno. Sí, Luis está hablando a las 6, ¿verdad, Luis? Sí, estaremos hablando pues prácticamente del mismo tema. La diferencia es fundamentalmente en la utilidad de las escalas que nosotros aplicamos para la selección de los pacientes y para la evaluación precisamente del resultado posquirúrgico. Me parece de alguna manera que lo que presentaremos tiene utilidad en relación a los criterios de selección, porque de alguna manera, y la doctora lo puede saber muy bien y todos lo sabemos también, de alguna forma lo hacemos arbitrariamente. Vemos la progresión del paciente en relación al desarrollo de problemas tanto urológicos, ortopédicos o neurológicos, el deterioro de la marcha, etcétera. Entonces, de alguna manera, este trabajo que nosotros hicimos ya hace algunos años, hace exactamente 4 o 5 años, nos mostró algunos resultados que son bastante interesantes y que me gustaría ponerlos a su consideración en un rato más. Qué bueno, a las 6, tiempo México. Y Patty, déjame introducir a ti Carlos Yubaguano, un neurocirujano de Ecuador que está con nosotros cuando empezamos Neurocirugía TV y tiene la misma visión de nosotros para establecer una red de neurocirujanos en Latinoamérica. Hola, Carlos. Está en mute, Carlos. Saca su mute. Ok, yo voy a tratar de hacer, déjame ver. Ok, Carlos, saca su mute, Carlos. Está en mute. Ok, tal vez la próxima. ¿Puedes oírme, Carlos? Saca su mute. Saca esto. Está saliendo. Parece que... Tenemos problemas con sonido ahora. Carlos, ¿puede oírme? Ok, tal vez la próxima. Ok, Patty, mucho gusto. Nosotros vamos a terminar esta parte de conferencia y nosotros vamos a empezar en 50 minutos. Yo voy a mandar invitación a todo. Erika acaba de llegar. Vamos a encontrar a Erika. Hola, Erika. Está en mute también. Ok, obviamente es nueva tecnología, estamos empezando a ver, pero bienvenidos al próximo congreso en 45 minutos. Yo voy a mandar invitación. Muchas gracias, Patty. Y queremos que todos participen en el futuro. Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Ok, yo voy a mandar un link en más o menos 35 minutos para la próxima charla. Déjame terminar esto. Gracias. Yo voy a mandar un link. Ok, chao a todos. Chao. Bye.